Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos a uno de los temas de mayor interés actualmente en el país, en el que el gobierno además está empeñado específicamente desde el Ministerio de Hacienda e incluso desde, algunos hablan del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que tiene que ver con el tema de las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? ¿Para dónde va el sistema pensional? ¿Va a haber una reforma? ¿No va a haber una reforma? ¿Cuáles son los puntos críticos de este asunto? Para hablar de este tema nos acompañan dos expertos en este asunto. Uno de ellos es el profesor Hernando Torres, actualmente decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Torres, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muy amable por esta invitación. También nos acompaña Juan Carlos Guataquí, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Profesor Guataquí, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Bueno volver al alma mater. Muchas gracias. Profesor Torres, quiero comenzar con una pregunta sencilla para que nos pongamos, digamos, todos de acuerdo sobre cuál es el tema y es ¿en qué consisten las pensiones? ¿Qué es una pensión? Bueno, básicamente una pensión es una respuesta institucional y estatal que de alguna manera se da frente a unos riesgos sociales. Cuando miramos el ciclo de vida de una persona que tiene una infancia, que tiene una adolescencia, que tiene una madurez y que tiene una vejez, digamos los 4 grandes ciclos, pues observamos que al final de ese ciclo, sobre todo de la vida activa, llega un momento en que hay un debilitamiento o una salida o una incapacidad de la gente de la vida activa a la vida pasiva, digamos, no productiva. Y en ese sentido, las sociedades siempre han buscado una respuesta para que esos riesgos que están inmersos en el proceso de la vida tengan una respuesta y tengan sobre todo la posibilidad de tener una seguridad frente a los riesgos sociales y frente a los riesgos económicos. Entonces las sociedades se arman, digamos, de instituciones para responder a eso. En 1881, esto es una breve reseña, en el régimen de Bismarck sale, después de muchas luchas de los trabajadores, sale una respuesta estatal, que es lo que llamamos el sistema bismarckiano. ¿En qué consiste? Que es el que se trae posteriormente a América Latina y a Colombia. En que los estados van a organizar unos sistemas de seguridad social, pensiones básicamente, en el caso que estamos hablando, donde primero hace obligatorio frente a los riesgos que tienen los ciudadanos de quedar desprotegidos para que se aseguren desde antes. Por eso los seguros son obligatorios. En todo el mundo son obligatorios. Segundo, invita a participar a quienes hacen parte del proceso productivo, es decir, empresarios y empleados o trabajadores. Inicialmente empieza obviamente con la industria manufacturera y eso da una respuesta para que el Estado se organice y haga una gestión pública. Gestión pública porque es un tema público, no es un tema privado. Y estamos viendo que esos riesgos, como se dice en economía, si de alguna manera tú eres miope para mirar el futuro, pues el Estado no puede ser miope y tiene que mirar hacia adelante. Entonces la respuesta que el Estado da y justamente que llega a Colombia en 1945 y que después la parte de pensiones empieza a desarrollarse a partir de 1967 y a partir de eso empiezan a construirse sistemas de protección que, llamémoslo inicialmente, son sistemas monopólicos. ¿Por qué monopólicos? Porque es el Estado el que dirige, el que controla, el que regula. Pero a la vez, después de la gran oleada que tuvimos en Colombia y en América Latina, de la internacionalización, lo que llamamos la época aperturista, llega la Ley 100. Entonces la Ley 100 es una ley que ya rompe el monopolio del Estado y genera 2 sistemas, 2 subsistemas. Un régimen que es administrado por los fondos privados y otro régimen que es administrado por el Estado. Al uno lo llamamos de prima media, que es el del Estado y que tiene unos subsidios, y ya iremos por qué hay subsidios en esa dimensión, y otro que es privado, donde la filosofía y el enfoque cambia totalmente. Y cambia a decir que el Estado se está desprendiendo de una serie de obligaciones, se las está trasladando al ciudadano, y el ciudadano tiene que esforzarse para visualizar su futuro. Entonces, si tú no ahorras, no vas a tener nada. Y ahí empezamos a entrar en un tema de origen de la seguridad social pensiones,
Y el tema es que si tú no estás bien posicionado en términos de empleo, vas a tener muchas dificultades en tu vida de vejez. Ese es el problema. Y de cara a eso, pues obviamente estamos hablando pensionables en Colombia, cerca de 6 millones de colombianos, de los cuales solamente tienen pensión 2.3 millones de colombianos. Digamos, ese es el escenario general que nos invita a profundizar ya más sobre el tema de la necesidad justamente de reformar los sistemas de pensiones. Profesor Guataqui, ¿por qué con esta, digamos, gran explicación del profesor Torres, por qué estamos en el debate de pensiones hoy en Colombia de nuevo? Hay varios elementos. Yo creo que el principal componente estructural que mencionó el decano Torres, que yo creo que es importantísimo, es el cambio estructural de política pública de los 90s. O sea, digamos, el concepto de globalización, más que todo diría yo de flexibilización laboral. Creo que es uno de los componentes más importantes, porque claramente hay ciertas expresiones que creo que son importantes de la presentación del profesor Torres. Uno de ellos es el concepto de empleo y el concepto del Estado como garantizador último de una protección en la vejez. Claramente Colombia ha venido de un cambio estructural muy complejo en términos de flexibilización laboral. Las relaciones laborales, digamos lo que fue la industria manufacturera, los empleos de largo plazo, los cambios, digamos, en un país rural, un país urbano, toda esta combinación de cosas ha generado como una debilitación de ese modelo teórico de los dos pilares, ¿sí? Hay unos elementos clarísimos que afectan mucho la posibilidad que la gente y el Estado puedan contribuir para generar una protección a la vejez, y uno de esos claramente es la informalidad laboral. Entonces, el hecho de que las personas y el Estado no tengan los recursos suficientes o las trayectorias laborales estables para poder ahorrar y poder protegerse en la vejez, yo creo que es uno de los principales cuestionamientos. Y yo creo que una de las discusiones más complejas es lo que yo llamo la policefalia del Estado. Y es que el Estado trata de pensar, comillas, como con tres cabezas: la cabeza de protección social, la cabeza fiscal, ¿sí?, y la cabeza monetaria en términos del mundo de los economistas. Y muchas veces las dos últimas cabezas priman la agenda pública por encima de la de protección social. Entonces se habla mucho más del déficit fiscal que podrían generar las pensiones, del problema de los subsidios, del problema, digamos, de la gobernanza entre lo público y lo privado. Y yo creo que todo eso ha llevado a un momento en que eso, aunado a los cambios estructurales de la sociedad colombiana, incluido el envejecimiento, han llevado a una serie de cuestionamientos al modelo teórico de los dos pilares del régimen de prima media y del régimen contributivo. Profesor Torres, ¿por qué existe hoy la necesidad de hacer una reforma según lo ha planteado el actual gobierno y lo ha consignado, lo ha dejado expreso en el actual Plan de Desarrollo Nacional? Bueno, diferentes actores han propiciado, no solamente el gobierno, sino de tiempo atrás, sobre todo los estudios de los organismos internacionales, la necesidad de reestructurar el sistema según la pregunta que te hagas. Si el riesgo que tú vas a proteger es un riesgo puramente laboral, entonces vas a mirar solamente a los que están trabajando, porque es el proceso del trabajo. Pero si la pregunta es más de fondo y te preguntas como Estado, como ciudadano, como colectivo, ¿qué es lo que se protege? Y hay que responder es la protección social mucho más allá de las pensiones. Es decir, el enfoque para nosotros es un enfoque de derechos. ¿Qué significa un enfoque de derechos? Que es necesario cubrir las necesidades sociales, porque es que, entre otras cosas, el tema pensional, que regularmente es un tema de expertos y no lo debería ser un tema de ciudadanos. Esa protección social nos cobija a todos. Es que una persona que no está vinculada al trabajo y que va a cumplir 60, 65 años, 70, o muestra en el campo unas personas, incluso las expresiones gráficas, cuando quieren hablar del campo ponen a una persona de mucha edad con un asadón en la cabeza, con una máquina trabajando. Eso significa que la gente tiene que seguir trabajando en el campo hasta su muerte. Eso significa que no hay una protección, que los seres humanos necesitamos en un momento determinado protegernos. Y la respuesta del Estado es la reforma de pensiones o nos toca mirar un poquito más allá. Y digo, ¿por qué eso? Si usted mira que en Colombia hay 24 millones de
fuerza de trabajo, lo que llamamos fuerza de trabajo, o personas dispuestas a trabajar, estén trabajando o no estén trabajando, de los cuales ocupados hay cerca de 22 millones. Y de esos solamente están cotizando cerca de 8 millones de personas. O sea, usted de entrada tiene una exclusión de una cantidad de ciudadanos por fuera. Entonces usted se tiene que preguntar es si la reforma va a ir para esos 8 millones que están en el umbral de una posible pensión, o usted tiene que proteger a las 24 millones de personas. Creo que ese es, digamos, un tema de fondo. Entonces, si el sistema que ha visto el Estado de protección es solamente proteger la fuerza de trabajo o proteger la fuerza de trabajo más las otras personas que no están incorporadas. Y fíjese usted, el Estado colombiano ha reaccionado de alguna manera frente a eso. ¿Y cómo ha reaccionado? Creando programas que no son pensiones, como Colombia Mayor, como los BEPS, que no son pensiones. Son como subsidios. Son sistemas asistenciales, lo cual no hay, eso está bien, eso no se puede negar. Pero si estás hablando de sistemas pensionales, entonces tienes que replantear todo el sistema que tienes de pensiones y no dejarlo solamente, como bien dice la CEPAL, la seguridad social de cara al lucro. Porque si usted mira la seguridad social de cara al lucro, pues a usted lo que le interesa es que la gente cotiza y que, como bien lo dice, su cuenta individual es una cuenta de ahorros, como cuando usted abre en un banco una cuenta de ahorros. Lo que pasa es que aquí presuntamente hay una protección del Estado de esa cuenta, pero las cuentas de ahorro también están protegidas por el Estado. Entonces habría que ver un poco la diferencia entre los dos, porque nosotros que trajimos el sistema dual, pero particularmente la parte de capitalización de Chile, pues Chile está reversando. Chile ha tenido las manifestaciones más grandes en la historia contra los fondos privados. Y eso pues nos ha de llamar la atención, ¿qué es lo que pasa? Porque allá esa solidaridad que sí existe en Colombia cotizan los empleadores y los trabajadores, en Chile le corresponde solamente a los trabajadores. Y eso pues obviamente genera un producto final muy débil de cara a los posibles riesgos. Y es que aquí hay un elemento muy importante, todas las sociedades se envejecen y ese es uno de los elementos claves de la reforma. Cada día, según la última información del Censo de Población, Colombia ya registra casi que el 13% de envejecimiento. Hace unos 10 o 15 años, los signos del censo que teníamos eran de 7.5. Pero eso nos dice que no estamos tan bajitos como México, por ejemplo, que es un país más joven, pero que tampoco somos tan adultos como los europeos, que tienen una tasa de envejecimiento del 25%. O sea que estamos en condiciones todavía de reaccionar, de mirar hacia adelante y de ver un poco la protección de lo que llamamos los ciudadanos trabajadores, porque es que el tema no es solamente del trabajador asalariado, sino del trabajo. Es que el trabajo hay que dignificarlo donde esté y que la gente tenga alguna esperanza, obviamente bajo un criterio que es el que subrayamos nosotros, que es el criterio de equidad y el criterio de igualdad, porque hay mucha desigualdad. Usted puede mirar por dentro los sistemas y usted encuentra desigualdad por dentro, pero usted de cara a la sociedad encuentra mayor desigualdad. Incluso si en un momento determinado los ciudadanos se están contribuyendo con sus impuestos y parte de esa, digamos, doctrina que veía de que un ciudadano que llega a este mundo, a Bogotá, o a Medellín o a Cali, o nace en el campo, pues encuentra una ciudad, encuentra unos cultivos, encuentra ya algo construido, encuentra un capital sobre el cual pues va a trabajar más, pero lo han trabajado otros. Y la seguridad social nació así. La seguridad social nació diciendo, ellos ya aportaron, entonces las otras generaciones, que fue lo que cortó el sistema chileno. El sistema chileno dijo nada de solidaridades generacionales, de ahora en adelante ustedes van a hacerlo individualmente. Y ese tema de la solidaridad creo que se debe reemplazar por el tema de la confianza. Debemos ser solidarios socialmente y solidarios de acuerdo a la sociedad que tenemos y a los recursos que tenemos. Profesor Guataquí, en ese contexto, en Colombia, teniendo la salvedad que ha hecho el profesor Torres frente a las características respecto a Chile, pero durante muchos años muchos ciudadanos tienen una gran confianza en los fondos privados. Los fondos privados han ido mostrando poco a poco que tienen serias limitaciones y limitaciones incluso frente a los aportantes de sus cuentas individuales. ¿Qué va a pasar en esta perspectiva de la reforma?
el punto, la palabra reforma es un concepto que puede ser muy radical o muy relativo. Ahí, digamos, o sea, la argumentación del profesor Torres, yo creo que habla del hecho del modelo integral de pensiones y incluso creo yo, retomando, o sea, la contradicción que hay muy grande entre la perspectiva constitucional de un Estado social de derecho y todo un modelo de flexibilización y digamos, de privatización de muchas características económicas. El punto de hablar de los fondos de pensiones es uno de los componentes de lo que sería una reforma integral. Acá hay varios problemas y creo que una lectura de un artículo del doctor Torres me llevó a pensar mucho en eso. Digamos, es muy complejo lo que yo hablaba de la policefalia del Estado en términos de pensar en los recursos de pensiones como financiadores de vías 4G o los recursos de pensiones como financiadores de protección a la vejez y cómo hay que manejar el concepto de rentabilidad. Hay un punto que es importantísimo y los economistas, y creo que en esto sí hay que enfatizar, los economistas, digamos, y sobre todo creo que los que somos formados en la Nacional, no creemos en el mercado como la panacea a todos los males. O sea, si hay algo que claramente ha beneficiado mucho la teoría económica, son los últimos 20 o 30 años de teoría económica donde se ha reconocido que el mercado perfecto no existe. Entonces, uno de los problemas que hay en el mercado, o sea, que reconocemos los economistas y que es uno de los roles nuevos del Estado, son las asimetrías de información. ¿Qué es una asimetría de información? En un intercambio económico, uno de los dos actores sabe más que el otro. Entonces, si alguien me va a vender a mí un carro viejo, ¿sí? Y ese carro no tiene revisión técnico-mecánica, alguna cosa de esas, y el de Estado no garantiza que haya transparencia en ese intercambio, hay un perjuicio económico, hay una ineficiencia económica, porque yo estoy pagando por algo que no estoy recibiendo. El punto claro en esto es que uno de los problemas de gobernanza es claramente garantizar condiciones transparentes en términos de la elección de las personas. Y claramente uno de los problemas, uno de los roles del Estado acá es mostrar claramente cuáles serían las condiciones de pensión de los fondos privados de pensiones y las condiciones de pensiones del régimen de prima media. Entonces yo creo que uno de los elementos que más está cuestionando la situación actual es el asunto del rol del Estado como promotor de transparencia en el mercado, en términos de que las personas puedan elegir. Si no vamos al componente de reforma estructural o de orientación estructural de la política pensional colombiana y manejamos estos dos regímenes, ¿cómo se pueden garantizar que haya transparencia en el elemento de la decisión de las personas? Profesor Torres, ¿por qué en el debate planteado, lo que llevamos de este programa, en los medios de comunicación muchas veces parece que tienen más peso los fondos privados que, por ejemplo, Colpensiones o el mismo Estado y los ministerios? Justamente porque hay un problema de lo que llamamos un déficit, o sea, una falta de gobernanza de una política pública, porque es que el tema de pensiones no es un problema técnico, por eso yo digo que este es un problema que debe ser conocido por todos los ciudadanos. Si algo favoreció el debate de la Ley 100 en el año 92-93, cuando se estaba dando, es que esa caja negra que era la seguridad social, sobre todo en ese momento el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión, fue que salió de esa caja negra y se volvió pública, se volvió un debate público. Y eso es muy importante porque es que es un tema que afecta a los ciudadanos, afecta a los niños, afecta a los jóvenes, afecta a la persona anciana y los afecta en la medida en que son sus ingresos. Muchos jóvenes que no tienen ingresos pueden vivir fácilmente, como ha sucedido en el caso de España, de las pensiones de sus abuelos. Entonces los abuelos pensionan a sus ahijados, a sus sobrinos, a sus nietos, en fin. Entonces aquí hay un problema muy estructural, y es que el enfoque que se está dando a los temas pensionales no tienen en cuenta un elemento fundamental, que es el hecho de que la pensión es un derecho fundamental. Y ese es el signo del Estado social y democrático de derecho. Si jugamos al Estado social o al Estado que llamamos constitucional, hemos de jugar justamente sobre la base de que es un derecho fundamental. Y un derecho fundamental tiene una característica, es que es universal. Ya no puedes pensar como salieron originalmente los sistemas de seguridad social solamente en el obrero industrial de la manufactura, sino tienes que pensar en el ciudadano trabajador, cualquiera que sea su forma de trabajo. Y por eso la dificultad... Independiente de que sea formal o informal. Independiente, es ahí el problema, porque entonces todos nos quejamos de que hay mucha informalidad.
Informalidad, pues obviamente que hay informalidad porque en la medida en que no se logra formalizar, porque es que usted analiza en cuidado cómo se ha logrado un poco la cobertura mayor de la seguridad social, pero con poca densidad. Es decir, usted tiene un contrato de 3 meses, tiene que registrarse en la seguridad social y queda ahí registrado por siempre. Entonces, ese por siempre es lo que llaman inactivo, cosa que no me parece, porque uno está en la seguridad social hoy en día en la medida en que tiene la posibilidad de hacer la contribución, o bien por parte del empresario o bien por parte del trabajador. Si soy independiente, llevo toda la carga para pagar. Entonces ahí hay una dificultad, porque ahí usted empieza a generar desigualdades. Entonces por eso hay que repensar el modelo, porque a más de que es un derecho fundamental y que es universal, y esa es una pregunta para el Estado, ¿cómo hacemos para lograr? La Constitución dice progresivamente, ir avanzando progresivamente en eso. Además de eso, usted está manejando recursos públicos, que es el otro signo. El otro signo es que los recursos de la seguridad social, eso está dicho, subrayado, repetido por la Corte Constitucional de tiempo atrás, de que son recursos públicos. Se llama parafiscales, pero son recursos públicos. Y su manejo debe ser público también. Es decir, ¿qué significa eso? Que el Estado no regula, sí, el Estado está regulando, el Estado saca decretos, da posibilidades de ampliar incluso la agenda que se tiene para un portafolio más amplio y para que haya inversión. Pero el problema es que frente a esos recursos, los ciudadanos tienen resultados al final diferentes. Usted acaba de decirlo, no es lo mismo estar en el régimen de capitalización y al final tener un resultado que estar en iguales condiciones, cotizando lo mismo durante el otro tiempo y tener un resultado diferente. Entonces los ciudadanos nos preguntamos ¿por qué eso? Porque es que se ha omitido una cosa que se llama igualdad. La igualdad no es el igualitarismo y que todos seamos iguales y que no reconozcamos las diferencias de esfuerzos que se hacen económicos por parte de las personas, sino un poco la proporcionalidad que hay entre lo que yo estoy contribuyendo y lo que yo voy a recibir. Porque finalmente es un tema también de convivencia ciudadana y de supervivencia de la sociedad. No nos gusta, por ejemplo, que hoy en día 4 millones de colombianos estén por fuera de los sistemas, teniendo posibilidades de pensionarse. O sea, estando en edad, que llamamos pensionables, pues estén por fuera de esos recursos. Ahora, insisto, el Estado ha reaccionado, aunque mínimamente, con esos programas como Colombia Mayor, como los BEPS, incluso con el apoyo a los subsidios para que la gente alcance a pensionarse. Pero hay que preguntarse cuánta gente no se alcanza a pensionar, que fue el debate que se presentó en el plan de desarrollo, diciendo el que no se alcance a pensionar, entonces se va para el BEPS, que finalmente, en buena hora el Congreso, dejó abierta la posibilidad en 6 meses para que las personas decidan, que eso es importante también subrayarlo. O sea, ahí hay unos pequeños elementos que se van dando y que obviamente que hay que retomarlos, pero como sistema, porque es que una cosa es la parte asistencial y otra cosa es el sistema de pensiones. Y eso es lo que hay que superar. Debemos llegar a un sistema de protección social. Y lo que hay que plantear más, obviamente, dentro de la reforma de pensiones es hacia dónde estamos caminando, que es la pregunta que usted nos hace. ¿Hacia dónde estamos caminando? Yo creo que si seguimos con reformas al interior del sistema, no vamos a obtener lo que la Constitución nos está diciendo. Profesores, el tiempo se nos fue volando, pero volando. Ya nos queda solo un minuto. Una pregunta a Juan Carlos para una respuesta muy corta. ¿Los colombianos aportamos suficiente? ¿Aportamos en déficit comparado con el mundo global? ¿Cómo es nuestro aporte en pensiones? Yo, de nuevo, la mejor analogía de eso, el sistema pensional tiene parámetros. Yo la mejor forma de explicarlo es como un ecualizador. O sea, son diferentes componentes que sacan un sonido. Entonces, uno de los elementos es cuánto pueden aportar. El otro es durante cuánto tiempo, la edad, ¿sí? El tercero es si aportan empleador o trabajador, ¿sí? El cuarto, si las trayectorias laborales son estables. ¿Y la respuesta es? La respuesta es, yo creo que no es suficiente el sistema de parámetros para lo que necesitamos. Profesor Torres, nos quedan 20 segundos. Una respuesta así corta. ¿Nos quedamos preocupados? ¿Somos optimistas? ¿Nos quedamos muy preocupados? ¿Cómo nos quedamos? No, yo creo que justamente, y esta es la universidad, es el lugar de la reflexión, nosotros debemos de estar profundizando en esto y presentándole alternativas al país.
no una alternativa, alternativas para que el país entre en un debate, y para eso tenemos instituciones, legisladores, ejecutivo, entidades privadas que puedan participar en el debate. Hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico con un tema muy importante de gran urgencia para Colombia sobre las pensiones. Muchas gracias, profesor Hernando Torres, por habernos acompañado. Muy amable. Muchas gracias, profesor Juan Carlos Guatiquí, por haber estado con nosotros en la Universidad Nacional. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.